seguimos revisando la interpretación geométrica de concepto. Estábamos hablando de la solución gráfica de una ecuación. Y en este caso, fíjense, tenemos un intervalo definido por un límite inferior y un límite superior, ¿sí? XL, el límite inferior, y XU, el límite superior. Decíamos que cuando estos valores de Y son diferentes, el uno es positivo y el otro negativo, podemos tener un número impar de raíces, ¿sí? Podemos tener uno, aquí como en el caso de la figura B, ¿sí? Podríamos tener 3, ¿no es cierto? Pero también nosotros debemos prestar atención a que no siempre se va a cumplir esto de acá, esta regla. Por ejemplo, cuando tenemos funciones tangenciales, ¿sí? Y funciones discontinuas que pueden violar estos principios. Un ejemplo, la función cúbica definida como x menos 2 por x menos 2 por x menos 4, esto de acá que viola los principios que acabamos de explicar. Entonces, el siguiente concepto que vamos a explicar es el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano garantiza la existencia de por lo menos una raíz en un intervalo dado. Sea f una función continua en el intervalo cerrado AB. Esta es la función, este es el intervalo A y B. Tal que f de A y f de B sea negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto de los signos del valor de Y, en este caso fíjense, f de A es positiva y f de B es negativa. Entonces, más por menos, esto me da menos. Quiere decir que menos es menor que 0. Efectivamente, esto es ok. Aquí les digo, es decir, el signo de f de A es distinto a f de B. Otra forma de entenderlo, son diferentes signos. Entonces, existe por lo menos un valor de C, que pertenece a ese intervalo tal que f de C es igual a 0. ¿Sí? Entonces, quiere decir que nosotros vamos a tener un valor donde se anula esta función o esta ecuación. Entonces, podemos tener este caso donde la f de A es positiva, la f de B es negativa, o podemos tener el otro caso donde f de B es positiva y f de A es negativa. Entonces, este es un teorema que lo vamos a estar aplicando bastante en el desarrollo de métodos numéricos. ¿Sí? Así que apúntenlo, colóquenlo en un lugar donde ustedes lo puedan recordar. Bien, otro concepto que vamos a explicar es de exactitud y precisión. Y lo vamos a hacer utilizando una analogía con una diana en la práctica de tiro. Los agujeros, ¿sí?, en cada blanco de la figura se consideran como las predicciones, ¿sí? Estos agujeros que nosotros hacemos, estos de acá. Y esto con una técnica numérica, obviamente, ¿no? Y vamos a suponer que el centro, ¿sí?, el centro del blanco, esto de acá, el centro, representa la verdad, ¿sí? O sea, la solución verdadera. Entonces, cuando hablamos de exactitud, se refiere a qué tan cercano está el valor calculado o medido del valor verdadero. Entonces, eso es cuando nosotros nos referimos a exactitud, mientras que precisión se refiere a qué tan cercanos se encuentran unos de otros. Entonces, fíjense, en el inciso A de la figura, nosotros tenemos valores que son inexactos e imprecisos. Inexactos porque están separados de la solución verdadera e imprecisos están separados unos de otros. Vámonos con el que es exacto y preciso, que es el caso del inciso D, en el que nosotros tenemos todos los valores unos cerca de otros y además de eso concentrados en el centro de la diana. Entonces les voy a volver a repetir, fíjense, la exactitud se refiere a qué tan cercano está el valor calculado o medido del valor verdadero. O sea, qué tan cercanos están estos puntos de el centro de la diana. A eso se refiere exactitud. Entonces, fíjense, el caso del inciso C es inexacto, porque no están aquí en este lugar geométrico, ¿no? Pero a pesar que es inexacto, es preciso. Entonces, fíjense, vamos a explicarlo de otro modo. Aunque los disparos en la figura C están más juntos que los de la figura A, ¿sí?, los de la figura C están más juntos que los de la figura A,
Los dos casos son igualmente inexactos, ya que ambos se centran en la esquina superior izquierda del blanco. Estos dos de acá son casos son inexactos. Por consiguiente, las figuras B y D son igualmente exactas respecto del blanco, están igualmente centradas. La última es más precisa, esta de acá, la figura D, pues los disparos están agrupados en forma más compacta. Vamos a pasar a explicar a continuación el método de la bisección. Entonces, vamos a poner en contexto. Nosotros vamos a tener una ecuación. Vamos a ver, esta ecuación es una ecuación que es no lineal. ¿Por qué es no lineal? Porque no atiende la definición que dimos la clase pasada, donde decíamos que una función una expresión para ser lineal debe ser escrita como un polinomio con relación a la variable en cuestión. Entonces, fíjense que esta ecuación no cumple con ese requisito. Entonces, esta es una ecuación no lineal. Una técnica que nosotros podemos emplear para resolver ecuaciones no lineales se conoce como el método de la bisección. Entonces, vamos a explicar en qué consiste el método. Fíjense, nosotros vamos a tener los ejes cartesianos y vamos a tener una función. Ya sabemos nosotros que es una función no lineal. Y igual f de x. Vamos a dividir un intervalo AB por la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar números al tanteo primero, ¿sí? Lo que se acostumbra a hacer es dibujar esto. Normalmente se dibuja, se utiliza un software para graficar o a través de la calculadora y lápiz y papel se dibuja esta función. Y se observa donde la función tiene un cambio de signo para f de a y para f de b. Entonces nosotros vemos que en este intervalo hay un cambio, ¿sí? Pasa de ser negativa la función a ser positiva. Entonces nosotros ya sabemos que aquí va a existir la raíz, la solución. Entonces nosotros proponemos un intervalo a y b con su respectivo f de a y su respectivo f de b, con ayuda del teorema de Bolzano. Entonces decimos, f de a por f de b es negativo, sí. Ok, entonces el teorema de Bolzano nos está garantizando que en este intervalo vamos a encontrar al menos una raíz. Hemos garantizado la existencia de la solución. Entonces, luego que hacemos eso, dividimos a la mitad, o sea, tomamos cuánto vale A, cuánto vale B, lo sumamos y lo multiplicamos por 0,5, o es lo mismo que un medio, y marcamos este punto, x1. Bien. Entonces, fíjense lo que sucedió. Nosotros ya nos estamos acercando a la solución. Aquí está la solución y ya nosotros estamos por aquí. ¿Qué hacemos? Repetimos. ¿Se acuerdan del concepto de iteración? Empezamos a iterar. Ahora hacemos esta comprobación, verificamos f de a y f de x1. Entonces, f de x1, ustedes perfectamente lo pueden evaluar porque tienen este valor y pueden conocer cuánto es este valor, ¿no es cierto? F de x1. Entonces, voy a tomar un nuevo intervalo. Fíjense que acá tengo este intervalo entre a y x1 y tengo un intervalo entre x1 y b. Entonces, para hacer mi siguiente iteración, ¿qué intervalo voy a tomar? ¿El intervalo entre a y x1 o el intervalo entre x1 y b? Entonces, nuevamente me ayudo del teorema de Bolzano. Me fijo a ver dónde cambia de signo, en qué intervalo. El cambio de signo se da entre a y x1. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, la función es negativa, o sea, f de a es negativo, mientras que f de x1 es positivo. Dicho de otra manera, el producto de f de a por f de x1 es negativo. Entonces, una vez que yo sé eso, lo que hago es tomo ese intervalo entonces. Ahí va a ser donde yo voy a realizar nuevamente este proceso de seccionar, por eso se llama bisección. Entonces, cuando tomo la mitad de este intervalo, encuentro x2. Entonces, fíjense que ya x2 está mucho más cerca de la solución verdadera que vamos a denotar como
X asterisco. Bien, en esto consiste el método de la bisección. Método de Newton-Raphson. Este es un método que sirve también para resolver problemas cuando tenemos nosotros ecuaciones no lineales. Vamos a tener una función y nosotros vamos a iniciar con una aproximación inicial x0 como solución para esta función. Fíjense lo que vamos a hacer. x0, ahí está. Automáticamente, al nosotros conocer el valor de x0 y conocer la función, podemos determinar f de x0. Fíjense, aquí les muestro x0, f de x0 y la función. Entonces, de esto es lo que nosotros partimos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a trazar una recta que es tangente. Esta recta tangente va a intersectar al eje X en un nuevo punto. Ese nuevo punto para nosotros ahora va a ser X1. Conocido ese valor de X1, nosotros vamos a levantar una perpendicular. Por ese nuevo punto que tenemos, ¿sí? Por este nuevo punto, vamos a trazar nuevamente una recta tangente, ¿sí? Y fíjense lo que está pasando. En cada vez que nosotros estamos trazando la recta tangente, ¿sí? Y esta recta tangente está intersectando al eje X, nos estamos acercando cada vez más a la solución exacta, ¿no? O X asterisco. Entonces ahí está X2. Fíjense, puedo repetir una vez más el proceso. Y con X3 ya estoy muy cerca de la solución exacta. Bien, entonces este es otro método, es el método de Newton-Raphson. Vamos a explicar ahora el método de la secante. Entonces, lo mismo, nosotros vamos a tener una función, una ecuación no lineal. ¿Sí? Esto es una ecuación no lineal. Entonces, nosotros vamos a iniciar el problema con X1 y X0. O sea, vamos a necesitar 2 puntos en este caso para poder aplicar este método. Bien, conocido esos 2 puntos, nosotros trazamos una recta que es secante. Quiere decir que pasa por estos 2 puntos. La idea es similar al método de Newton. Entonces, vamos a encontrar X2. Entonces, X2, fíjense que ya está muy cerca de X asterisco, que es la solución exacta. Entonces, repito el proceso. Acá tengo X2, levanto una perpendicular y tengo este nuevo punto. Por este punto y este punto vuelvo a trazar una recta secante. Y fíjense ustedes cómo me voy acercando hacia la solución. Entonces, este es el método de la secante. Fíjense que son métodos bastante simples de entender. Estamos utilizando el concepto de derivada, recta tangente, ¿sí? Y de ahí en fuera es bastante simple de entender. Continuamos explicando conceptos. Vamos a ver ahora independencia lineal de vectores. Fíjense, tenemos los vectores X1, ¿sí? Definido como 4, 4, o sea, 4 en X, 4 en Y. Aquí está su representación gráfica. Y X2. Cuando los vectores se intersectan en un punto, son linealmente independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un vector X3 se puede definir a partir de X1 y de, en este caso, por ejemplo, 2X2. Bien. Entonces, eso es lo que me interesa que ustedes se queden con la idea, que son linealmente independientes. Cuando los vectores gráficamente se están cortando y un tercer vector se puede expresar en función o a través de una combinación lineal, ¿sí? Esta es la combinación lineal, donde yo tengo un escalar alfa 1 que multiplica al vector x1, más un escalar alfa 2 que multiplica al vector x2. Bien. Linealmente dependiente, ¿sí? Seguimos explicando el concepto. Si por otro lado se tienen dos vectores de dos componentes linealmente dependientes, esto se manifiesta geométricamente como paralelismo, ¿sí? Entonces vean ustedes el vector x1 y el vector x2 son paralelos. Bien,
Entonces, estos vectores no van a formar un plano, ¿sí? Y cuando nosotros tengamos un vector X3, el vector X3 no se va a poder generar como una combinación de X1 y de X2. Bien, entonces, en conclusión, la característica geométrica de dos vectores linealmente independientes es que se cortan en un punto. Entonces, vectores que son linealmente independientes, estos de acá, X1 y 2X2, son linealmente independientes porque se cortan en un punto y a través de una combinación de estos dos vectores yo puedo generar un tercer vector. Entonces, ahí nosotros tenemos el concepto de linealmente independiente. En cambio, dos vectores linealmente dependientes son paralelos o colineales. Entonces, linealmente dependiente es cuando estos vectores son colineales o paralelos. Muy bien, y en este caso no puedo obtener el vector X3 como una combinación de X1 y X2. Solución de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, fíjense que hasta el momento nosotros hemos hablado de ecuaciones no lineales. Bien, ahora nos toca hablar de ecuaciones lineales. Entonces, una ecuación lineal, fíjense, es de este tipo. AX más BY igual C. Aquí tengo dos variables, X y Y. Entonces, para resolver este sistema, necesito otra ecuación que también contenga X y tenga Y. Entonces, yo tengo acá el sistema AX más BY igual C, cuya representación gráfica es una recta. Entonces, la representación gráfica de esto es una recta. Vamos a dibujar los ejes, el eje X, el eje Y. Esta es la representación gráfica de esta primera ecuación. La representación gráfica de la siguiente ecuación también es una recta, esta de acá. Entonces, nosotros podemos tener diferentes casos de intersección de esta recta o de no intersección. Vamos a explicar cuáles son esos casos. El primer caso, las rectas se cortan y yo tengo en este punto que les estoy señalando la solución. En este caso, el sistema se dice que es compatible y tiene única solución. Tiene un punto donde se intersectan. Por tanto, la solución es única. Esto se da siempre que A dividido entre D sea distinto de B dividido entre E. Los coeficientes A y D sean diferentes de los coeficientes B y E. ¿Sí? Este cociente debe ser diferente de este cociente. Ahí se va a cumplir esto. El caso 2, el sistema es compatible indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que tiene infinitas soluciones. Geométricamente, esto se entiende cuando las rectas son coincidentes. O sea, la recta L1 está sobre la recta L2. Entonces, en ese caso, cuando las dos rectas están una encima de la otra, ¿sí? Ahí van las dos rectas, una encima de la otra, ¿sí? El sistema es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Entonces, esto se da cuando A dividido entre D es igual a B dividido entre E, y eso a su vez es igual a C dividido entre F. Entonces, ahí voy a tener este caso, que es compatible indeterminado. Siguiente caso, el sistema es incompatible, es decir, no hay solución. Y esto se da cuando las dos rectas son paralelas, ¿sí? Esta recta es paralela a esta recta. Bien. Y además no son coincidentes, no está una encima de la otra. Entonces, en este caso, se cumple ¿qué cosa? Que A dividido entre D es igual a B dividido entre E, pero es diferente de C dividido entre F. Entonces, estos son los casos. En realidad, el caso que nos va a interesar resolver a nosotros es este de acá, ¿no? Donde tenemos solución única. Entonces, siempre que estemos en presencia de un sistema de ecuación lineal, vamos a escribir un ejemplo, x más y igual 7
Aquí vamos a poner menos 4x más 5y igual 3. ¿Sí? Esto es un ejemplo de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos va a interesar encontrar, primero, que este sistema tenga solución única. Gráficamente ya nosotros vamos a saber que estamos buscando la intersección de estas dos rectas. Muy bien. Solución de un sistema de ecuaciones no lineales. Fíjense lo que está diciendo acá. Ya estamos hablando de que es un sistema, ¿sí? Yo tengo más de una ecuación, pero me está diciendo que es no lineal. Entonces, característica, ya la variable está elevado al cuadrado, ¿sí? O puede estar elevado al cubo, en fin. ¿Bien? Y aparte de eso, fíjense, aquí hay un producto X por Y. Entonces, esto es una ecuación no lineal. Y peor todavía si acá nosotros colocamos tangente, seno, coseno, esto también ya se vuelve no lineal. Entonces, ¿cuál sería la solución o cómo entender la solución de un sistema no lineal? Bueno, en este caso ya estamos hablando de tres variables, X, Y y Z. Entonces, la representación gráfica de esto se da en el espacio. Y nosotros ya vamos a tener plano. Entonces la intersección de este plano, de esta gráfica, de fx1, que es esta de acá, con f de x2, ¿sí? Que es esta de acá, es donde nosotros vamos a encontrar la raíz. Bien, entonces bastante simple de entender, ¿no? Otro concepto que nosotros vamos a trabajar en el curso es el de interpolación. Interpolar o ubicar un valor que esté comprendido entre valores dados. En este caso, un valor dado es 0 y otro valor dado es 1. Entonces, nos piden a lo mejor interpolar 0,5. 0,5 es un valor que está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué hago? En este caso en particular, levanto una perpendicular hasta intersectar esta curva y trazo una horizontal, ¿sí? Paralela al eje X, y de ese modo leemos el valor en Y. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se entiende como interpolación. Nosotros tenemos interpolación lineal, porque también podemos tener interpolación cuadrática, cúbica, polinómica, diferentes tipos de interpolación. Una de las primeras es la interpolación lineal. Entonces, fíjense, tenemos el punto P0 y el punto P1 unidos por una recta. Por eso se dice que es lineal. Y queremos saber cuánto vale el valor de Y cuando X vale 2. X puede ser atmósfera, por ejemplo, en este caso, y Y temperatura, en fin, cualquier variable. Cuando X vale 2, levanto, intersecto la recta y leo el valor de Y. En este caso en particular, cuando X vale 2, Y vale 70.6. Interpolación polinomial. Bien, vamos a ver entonces la interpolación polinomial. En este caso, nosotros vamos a tener puntos experimentales, a lo mejor obtenidos en laboratorio, y por estos puntos nosotros deseamos que pase una curva. Entonces, cuando nosotros forzamos a que la curva pase por estos puntos, estamos hablando de una interpolación polinomial. Bien, otro concepto es ajuste. Y vamos a aprovechar de explicar la diferencia entre interpolación y ajuste. Nosotros tenemos, voy a marcar, fíjense acá los puntos. Bien. Ahora, si nosotros forzamos a que pase por esos puntos una curva, estamos hablando de qué cosa? De un ajuste, ¿no es cierto? Un ajuste que es exacto. Pero si nosotros utilizamos un método como el método de los mínimos cuadrados para buscar una curva que se ajuste a esos datos, estamos hablando de que tenemos un ajuste,
¿sí? Y en el caso de que nosotros tengamos la curva pase por sí o sí por los puntos, tenemos una interpolación. Entonces, va de nuevo. Tenemos los puntos. Si nosotros por esos puntos obligamos a que una función como es esta que está de trazo discontinuo pase por esos puntos, estamos hablando de interpolación. Si nosotros buscamos una curva que pase lo más cercano, de tal forma que se minimice el error, estamos realizando un ajuste. Otro concepto que nosotros vamos a aplicar es el de mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque ya apareció una palabra nueva que es error. Fíjense, nosotros tenemos estos valores observados en laboratorio, en fin, cualquier experimento, tenemos estos valores observados. Nosotros vamos a buscar una recta que trate de pasar lo más cercano a todos estos puntos. Trazamos la recta y cada punto observado tiene a su vez un valor predicho, ¿sí? Entonces los que están de color naranja son valores observados y valores predichos. La diferencia entre el valor observado y los valores predichos se conoce como error. El error absoluto es la diferencia entre los valores observados y los valores predichos. Mientras que el error relativo, esta misma diferencia dividido entre los valores predichos, ¿sí? Entonces ese es el concepto de error. Ajustes por mínimos cuadrados. Nosotros podemos emplear un modelo lineal, como el que se muestra acá. Vamos a emplear un ajuste cuadrático. Y cuando hablamos de ajustar un modelo, lo que nosotros buscamos es encontrar el valor de estos coeficientes, en este caso A y B, ¿sí? Porque X y Y van a ser estos puntos y esos son los datos. Entonces lo que nosotros estamos buscando son los valores de estos coeficientes. Lo mismo en el caso de un ajuste cuadrático. Vamos a tener otros casos, como es el caso de un ajuste exponencial o cualquiera de estos de acá, ¿sí? Una doble exponencial, seno, una función gaussiana, lorentziana, en fin. Otro concepto es el de datos igualmente espaciados, ¿sí? O abscisas próximas, y el de cambios bruscos en la función. Cuando hablamos de datos igualmente espaciados, nos referimos a que la distancia que hay entre un dato y otro sea la misma, ¿sí? Esta distancia sea la misma. Entonces, este es un ejemplo, fíjense, en toda esta región, de datos que en el X tienen la misma distancia. Los valores de X están igualmente espaciados. Por eso se llama abscisas próximas o datos igualmente espaciados. Bien, el siguiente concepto que vamos a explicar es que una función sea suave, que no tenga variaciones bruscas, ¿sí? Entonces, aquí fíjense, la función es suave, un cambio suave en los valores de Y. Y aquí les muestro un cambio brusco. Este es un ejemplo de un cambio brusco en una función. Muy bien. Entonces, ahí vamos a quedar la clase de hoy. Y les voy a pedir a ustedes que intenten resolver este problema, ¿sí? Voy a activar una tarea para que ustedes puedan resolver y presentar este problema. Van a resolver gráficamente empleando el método de Newton. Bien, ese sería el número 1. Y el número 2 van a resolver gráficamente empleando el método de la secante. Lo dibujan manual. Bien, y aquí mismo en el caso de 1 y en el ejercicio 2, como extra, como un ejercicio 3, lo van a hacer empleando el método de la bisección, ¿sí? Entonces, son 3 cosas: método de bisección, método de Newton y método de secante, de forma gráfica. Gracias por su atención, que tengan un excelente día. Hasta luego.